¿Te imaginas cómo se ve Action and Staff con los nuevos gráficos de Minecraft Bedrock? Los Brightman Visual acaban de llegar y prometen transformar por completo la forma en la que vemos el juego. Pero, ¿qué pasa si combinamos con las texturas más animadas y detalladas? Hoy lo haremos comparando entre Action and Staff 1.3 sin los Brightman Visuals y luego con los nuevos efectos gráficos activados. Además, exploraremos todo lo que trae la 1.3 como lo que sería la iluminación en las plantillas de armadura. ¿Se verá mucho mejor con los Brightman Visuals o será peor? Esto no es solo una review, es una prueba visual que puede cambiar cómo juegas a Minecraft. Así que bien, ahora nos encontramos explorando un poco lo que sería el terreno, viendo lo que sería el Action and Staff y los Brightman Visuals y con los Brightman Visuals. Así que vamos a empezar como por ejemplo en esta zona de acá que se ve espectacular con lo que sería el agua y todo. Eso es sumamente bonito con lo que sería el reflejo del agua, todo. Aquí lo que sería como esas partículas también del agua, o sea, con la luz. Vea, por ejemplo, aquí yo tapo la luz del sol y ya no se ven, o sea, son detalles bastante bonitos. Como ven, en este momento estamos con los Brightman Visuals. Si los activamos, pues se ve algo tal que así. La verdad, sí se nota muchísimo la diferencia. O sea, en este video vamos a contar mucho el antes y el después de lo que sería con los Brightman Visuals y sin los Brightman Visual. Literal se lo gana obviamente el Brightman Visual. Vamos a ir a otra zona más. En este bosque lo vemos tal que así. Y si lo activamos, o sea, ya se nota mucho la diferencia con lo que sería las sombras, como están viendo. Esto es algo que los Brightman Visual sí o sí lo cumplen al 100%, como lo vimos en la Minecraft Live, que sería como que esas sombras con píxeles, ¿vale? Con los píxeles esto se ve súper bonito, al igual que, por ejemplo, con la sombra que da las hojas. No sé, lo noto con mucho movimiento. Me imagino que es obviamente por el rayo del sol cuando van cambiando como que la sombra. Siento que se mueve bastante. Ese punto la verdad es que no me agrada del todo. Preferiría que se quedara un poco más estática. Como ven por ejemplo aquí con la abeja, se estaba notando que sería su sombra y me gusta que se adapte como al terreno todo. Por ejemplo aquí con las flores, si la ponemos, aquí no hay tanto movimiento. Pero bueno, estamos viendo mucho de los shaders. Ahora vamos a entrar, digamos, al fondo de una cueva, por ejemplo aquí, y podemos ver lo que sería con los shaders y sin los shaders. La verdad, obviamente con los shaders desactivados pues se ve más claro todo. A ver, yo tiraría más por el lado realista. Por ejemplo aquí esta zona, súper bonito. Aquí en atardecer, con el atardecer se ve súper bonito todo, como ven. Y si lo desactivamos, pues ya se le va como que toda la magia y ya vuelve a ser algo más simple. Pero bueno, así es como se destaca el Minecraft, con su simpleza. Ahora nos encontramos en el bioma de cherries, como estamos viendo aquí. Literal se ve súper bonito, como que muy ambientado. Con las estructuras todo se ve súper bonito. Obviamente aquí estoy probando otro complemento, el Veteran Bedrock, más que todo como para que me genere otras estructuras extras. Pero lo que sería el Action and Staff como tal, pues es lo que estamos viendo. O sea, no estoy viendo nada de Veteran Bedrock, por ejemplo. No, aquí sí o sí full Action and Staff, como estamos viendo aquí con el rayo del sol. Si lo desactivamos, por ejemplo en esta toma, si las activamos, pues literal cambia ya mucho. Algo que estoy notando es que el sol cambia de posición según, digamos, lo que tengamos activado. Ahora, con lo que sería la zona de nieve, con lo que serían los Brightman Visuals, pues podemos notar el Enderman, por ejemplo, con sus animaciones, pero su ojo o sea, se nota, se ve muy bonito. Y pues las partículas, todo, el sol, como está como nevando, pues el sol es mucho más brillante y pues podemos ver las animaciones de los mobs. O sea, todo se ve súper detallado, como por ejemplo este zombie. Y si lo desactivamos, por ejemplo justo acá lo desactivamos, pues veremos algo tal que así, o sea, un poco oscuro. Ahora de noche pues estamos viendo que se ve de manera vanilla, se ve tal que así. Ahora sí activamos los Brightman Visuals, podemos ver que esta es la manera en la que se ve bastante bonito. La luna por ahí al fondo y por adentro se ve así, muy bonito con su luz, todo. Si lo desactivamos, pues
ya se ve muy simple. Y antes de meternos a explorar lo que sería la Deep Dark, pues vamos a probar algo que implementaron recientemente en Action and Staff, que es lo que sería la armadura de color. Como estamos viendo, a ver, las plantillas estas pues brillan en la oscuridad. Si lo hacemos, digamos, en una zona más con luz, no lo vamos a notar, digamos, mucho, pero en la oscuridad como tal, pues lo vamos a notar para cuando juguemos con amigos y así. Si nos activamos, digamos, con los Brave Band Visuals, lo activamos en este momento, siento yo que no se ve, o sea, se ve muy a lo normal. Siento yo que se ve de manera normal, como se vería pues, el Minecraft normal. Queremos saber si lo agregan próximamente, si lo hacen compatible, digamos, que con el Action and Staff. Siento yo que no afecta mucho, pues a ver, es simplemente un brillo en la armadura y ya está. Pero que aún así te ganas todo esto, que es ver la luz de las cuevas, todo se ve súper bonito. Y algo que también quiero mostrarles, y es que es lo que más me gusta sin duda alguna de los Brave Band Visuals, es que, por ejemplo, pues tenemos pues iluminación con el brillo, todo. En esta parte, como ven, cambia, digamos, todo el tono según la luz que tengamos. Por ejemplo, aquí con las lámparas estas, las linternas. No sé, cambia literal todo el tono. Poner la redstone también en este lado. Quiero que vean la que sería la vara de Len. Se ve así. Y lo importante sería la redstone. No sé, se va notando muy bonito. Si colocamos varias aquí, pues, no sé, se ve súper guay. Y si lo desactivamos, pues obviamente la luz se opaca bastante. Y a ver, eso sí, el brillo en la armadura se ve muy bien. Ojalá también lo implementaran que sea visible con los Brave Band Visuals para notar mucho mejor y que dé como este reflejo en los bloques, no sé, sería espectacular. De manera vanilla pues no cambia mucho, es toda la iluminación tal cual, la de todos los bloques es la misma. De hecho, si ponemos aquí lo que serían las velas, por ejemplo, y las encendemos, vamos a dejarlas tal cual. La vamos a encender primero en vanilla y luego ya lo vemos con los Brave Band Visuals. Como ven, nada más aquí con esta luz, la verdad no notas nada, incluso parece que no está alumbrando, pero si lo activamos, ahora cambia literal todo el entorno, ¿no? O sea, brilla. Incluso pensé por un momento que esta luz de aquí era la verdadera, o sea, el reflejo. Pensé que era la vela verdadera, pero no, ahora se nota mucho más. Y si le ponemos de otra velita, como ven, el brillo es muy notorio, se ve muy bonito. Si agregamos bloques al lado, lo notarás un poco más lo que sería el tono que está dando, ya que aquí no refleja, sino que da un color directo. Como ven aquí con el cuarzo, el tono que da en el bloque, se ve muy bonito, ¿eh? Ahora vamos a ir a lo que será la Deep Dark, a la ciudad esta. Y como ven, es que se ve muy bonito aquí con lo que será las linternas, todo. Se ve muy bonito y es lo que más me gusta a mí de los Brave Band Visuals, que se ve muy notorio los píxeles de estos bloques. Por ejemplo aquí en esta zona, o sea, esto ya parece cinematográfico, como se ve. Y pensar que esto es Bedrock, o sea, no es Java ni nada por el estilo, es full Bedrock, lo hace más especial aún. Aquí si lo desactivamos, pues ya se ve muy simple todo. La zona de la Deep Dark, el portal, no sé, se ve muy simple. Lo volvemos a activar y cambia literal todo el juego, o sea, de manera visual, se ve muy bonito. Y de aquí con lo que sería la zona donde está el fuego azul. No sé, se ve muy bonito. Quiero ir al Nether, no hemos ido nunca al Nether. ¡Wow! El portal se ve espectacular. Si lo desactivamos, a ver, pues ya se ve vanilla, ¿no? Normal. Lo volvemos a activar. ¡Wow! Con la armadura, todo, mi esquina ahí al lado. ¡Wow! Se ve muy bonito. Y ya aquí adentro del Nether, siento yo que no está muy bien trabajado. No sé si es algo por el Action and Staff, pero no sé, lo veo muy azul, muy raro. Sin los shaders, si los activamos, pues lo notamos mejor. Igual se puede desactivar y activar cuantas veces vos querás en tu partida. O sea, no es como que tengas que salirte del juego, ¿no? Simplemente tú te vas a los ajustes, en video y activa lo que serían los gráficos visuales vibrantes. Como ven, lo activamos y así se ve. Sí se ve algo raro. Activamos lo que sería el portal, la LAN. Increíble cómo se ve las animaciones, todo. O sea, se ve muy bonito con el ojo ahí.
Activamos el portal, la luz también medio me agrada, no me desagrada un poco lo que será la textura. Si las activamos ya se ve normal. Sí, no, como que medio está bug la textura. Uy. Entramos y pues no se ve nada del otro mundo, pero estoy viendo que hay momentos en los que refleja como un sol al fondo. Es que aún están en fase beta los Brightband Visuals, pero sí, siento que hay veces como que brilla, hay un sol por allá, ¿no? Como que marca un sol y se ve sombra. Si se viera así de pronto, sí me gustaría cómo se ve. Pero no sé, es raro el efecto que da en el end. Y aquí con la dragona, ya cuando la hayamos matado, pues este es el efecto de luz que da. Nada mal. Estoy notando también que el cielo se ve un poco raro si los Brightband Visual. No sé, me imagino que es algo por la textura. No es tanto por el Action and Staff, sino como que los shaders en sí buguean un poco el cielo. Vamos a ir a esta dimensión, aunque sé que es del Veteran Bedrock. Quiero verlo con los Brightband Visual activados. Y es que ahora sí se ve mucho mejor. Como que todo refleja. De hecho ya le hice una review al Veteran Bedrock, pero el End no se veía así. Ahora se ve mucho mejor con los Brightband Visuals. Ya estamos de vuelta en el Overworld y ya podemos ver todo lo bonito que se ve. La manera, pues sí, el Overworld es lo más bonito que se ve. Ya si nos vamos a dimensiones, sí se ve medio raro, pero bueno, lo importante es el Overworld. Como se ve aquí con la lluvia, todo, las partículas, el efecto visual que da. Por ejemplo aquí, como se ve justo esto, si lo desactivamos, pues se ve así, se ve muy simple y ya sí se ve medio feo también. Por ejemplo, algo que siempre me gusta ver bastante es la arena, ya que es como lo que más brilla en las texturas, en los shaders, o sea, en todo. Incluso en Java pasa mucho de que la arena es lo que más quema la vista, porque se ve muy demasiado de blanco o sí, o sea, quema la vista. Y aquí, como estamos viendo con todo, no, se ve bien el agua, por ejemplo aquí con los rayos del sol en la arena, todo, incluso aquí que se puede notar más, pues se ve muy bonito, como más verdosa el agua, todo, y al fondo ya se ve más azul. Esto es como si fuera la playa, puedes ver cómo va cambiando el tono. Y me gusta también algo que refleja las nubes. Esto no pasa con lo que sería los Brightband Visuals de manera normal. Las nubes nunca se reflejan, pero aquí como ven podemos notar las nubes, podemos notar lo que sería las partículas, y si nos adentramos dentro del agua, pues podemos ver que se ve más azulito, y cada vez que vamos bajando más y bajando más, pues vamos notando mucho menos el color, ya se ve menos más opaco. Y si volvemos a salir, pues podemos ver que cambia. Y aquí nadando con las partículas, que también estoy mostrando mucho los Brightband Visual, pero con lo que sería la Action and Staff solamente. O sea, aquí parados en el agua, no sé, se ve muy bonito todo el movimiento del jugador con el agua al lado. Si nadamos también se va viendo el reflejo de todo. Si lo desactivamos, obviamente seguiremos no viendo mucho, pero ya se va viendo más simple el Minecraft, el agua, todo. Si lo volvemos a activar, pues ya notamos la diferencia. Como ven, todo muy bonito. Se me bugueó como que el Action está y ya se ven las dos manos. Pero bueno, yo creo que esto sería todo por el video. Está bastante bien toda esta combinación. Ya ustedes me dirán en los comentarios si les gusta, si prefieren más bien el vanilla o qué. Pero por ejemplo en esta toma, que es la final, lo último que vamos a ver, o sea, ya se ve muy tranquilo el Minecraft con las partículas del agua, todo el reflejo del sol aquí en el agua. Se ve muy bonito y es algo que me gusta bastante a la hora de jugar. Se ve bastante bien. Así que bien, chicos, esto sería todo por el video del día de hoy. Dejamos con esta épica toma que está aquí atrás de nosotros. Y pues bueno, ahora sí que sí, chicos, dejen su like, comparten con todos sus amigos y suscríbete, que es lo más importante para seguir trayendo más de este contenido, ya que estamos llegando casi ya a los 60,000 suscriptores y la verdad que estoy bastante emocionado por ello. Así que si apoyas al canal, pues seguiré trayendo más de este contenido. Recuerden que todo esto es completamente gratuito, en especial los Brightband Visuals, lo pueden disfrutar
no solamente con el Action and Staff, sino con todas las texturas que ustedes quieran, los add-ons, todo. Y pues bueno, nos despedimos con este bello atardecer. Y ahora sí que sí, chicos, nos vemos en la siguiente. Un saludito y hasta luego. Bye 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 bye.